Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana, en la Ciudad del Vaticano, les damos un saludo muy cordial. Soy el Padre Felipe Herrera Espaillat y a nombre de todo el equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la celebración de la Pasión del Señor y la liturgia de la Adoración de la Cruz en este Viernes Santo 10 de abril. Saludamos a quienes nos acompañan a través de radio, televisión e internet y por medio de nuestro canal de YouTube y el portal de Vatican News. La celebración litúrgica de hoy está marcada por la sobriedad y la ausencia de fieles en la Basílica de San Pedro, dada la emergencia sanitaria que enfrenta el mundo entero a causa de la pandemia del COVID-19. Nos unimos desde nuestros hogares a esta celebración litúrgica, la principal del Viernes Santo. En silencio completo, el Santo Padre hace ingreso y se dirige al altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro. Revestido de rojo y como suele hacerse en Viernes Santo, el Papa Francisco se postra ante el altar. Disponemos también nosotros nuestros corazones postrados ante Dios. Tras la postración ante el altar y la cruz cubierta con una tela roja, el Santo Padre se dirige a la sede junto al altar de la cátedra para continuar con una oración y así dar paso a la liturgia de la palabra, durante la que escucharemos el relato de la Pasión según San Juan. El Viernes Santo es el único día del año en que la Iglesia no celebra la Eucaristía. Es un día de duelo. La Eucaristía es memorial de la pasión de Cristo, es sacrificio de Él en la cruz y también es banquete, como parte del triduo pascual que revive y conmemora la pasión, muerte y resurrección del Señor
Hoy la Iglesia no celebra la Eucaristía y sin embargo ofrece la comunión a sus fieles, una comunión a la que podremos unirnos nosotros espiritualmente junto al Santo Padre. Ricordati, Padre, della tua misericordia. Acuérdate, Padre, de tu gran misericordia E proteggi sempre y santifica questa tua con tu eterna famiglia, protección a esta familia nella tuya, quale por la que tuo Cristo, Figlio, tu Hijo, inaugurò nel suo sangue il mistero instituyó por pasquale, medio de su sangre vive e regna el nei misterio secoli dei pascual, secoli. que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Isaia. Lectura del libro del profeta Isaías. Il mio servo avrà successo, Sí, sarà onorato, mi servidor triunfará, esaltato e inalzato será exaltado y elevado grandemente. a una Come molti altura si stupirono muy di grande, lui, así tanto como era muchos sfigurato quedaron per essere horrorizados d'uomo il a suo causa de él, aspetto, porque e estaba diversa la tan sua forma desfigurado da quella que su dei figli aspecto dell'uomo. no era el de un hombre Così si meraviglieranno y su di lui apariencia no era molte más la de un nazioni. hombre, así también I re él davanti a asombrará a lui muchas si naciones chiuderanno la y bocca, ante él los reyes poiché cerrarán la vedranno un boca, fatto mai porque a verán essi lo que raccontato, nunca se les había e contado comprenderanno ciò che y mai comprenderán avevano algo udito. que nunca habían oído. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? ¿Quién creyó lo que A chi nosotros sarebbe hemos stato oído manifestato y a quién se il le braccio reveló del el Signore? brazo del Señor? È cresciuto come un virgulto Él davanti a creció lui, como un e retoño en su come una presencia, radice in terra como una arida. raíz que brota de una tierra Non ha árida, apparenza né bellezza sin per forma attirare i ni nostri hermosura sguardi, que atrajera nuestras non miradas, splendore per poterci piacere. sin un aspecto que pudiera Disprezzato agradarnos, e reietto dagli uomini, despreciado, uomo dei desechado dolori, por che los ben hombres, conosce il padre, abrumado de dolores come y uno habituado al davanti al sufrimiento, quale ci si copre como la alguien faccia. ante quien se aparta el rostro, Era disprezzato tan despreciado e non ne avevamo que lo alcuna tuvimos stima. por nada. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, Pero él soportaba si è nuestros addossato sufrimientos i nostri y dolori, cargaba con nuestras e dolencias, noi lo giudicavamo y castigato nosotros lo percosso da considerábamos Dio golpeado, e herido umiliato. por Dios y humillado. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, Él fue traspasado schiacciato por nuestras per le rebeldías nostre iniquità. y triturado por nuestras Il castigo iniquidades. che ci dà salvezza El si è castigo abbattuto que nos da la su di lui. paz recayó sobre él, Per le sue piaghe noi siamo y stati por guariti. sus heridas fuimos Noi sanados. tutti eravamo sperduti Todos come un andábamos gregge. errantes como Ognuno di ovejas, noi seguiva la sua siguiendo strada. cada uno su propio camino. Il Signore fece ricadere su Y el di Señor lui hizo l'iniquità recaer di sobre voi él tutti. las iniquidades de todos nosotros. Maltrattato, si lasciò umiliare Al ser e non maltratado, aprì la sua se bocca. humillaba y ni siquiera Era come abría su agnello boca, condotto al macello, como un come cordero pecora muta llevado al di matadero, fronte ai como suoi una tosatori, oveja muda ante e el que la non esquila. aprì la sua bocca. Él no abría su boca. Con oppressione e ingiusta sentenza, Fue fu detenido tolto di mezzo. y juzgado Chi injustamente. si affligge per la sua ¿Y quién posterità? se preocupó de su Sí, suerte? fu eliminato Sí, dalla terra dei porque viventi. fue arrancado de Per la la tierra colpa de los del mio vivientes popolo y fu golpeado por percosso las a morte. rebeldías de mi pueblo. Gli si diede sepoltura con gli Se empi, le dio un sepulcro Con il con los ricco malhechores fu il suo y tumbo, una tumba con los sebbene non impíos, avesse commesso aunque no violenza, había né cometido vi fosse violencia inganno ni nella había sua engaño bocca. en su boca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo El con Señor dolori. quiso aplastarlo con el Quando sufrimiento. offrirà se stesso in sacrificio Si di ofrece su vida riparazione, en sacrificio vedrà de una reparación, discendenza, verá vivrà a su lungo, descendencia,
prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El eco de esta primera lectura viene cantado en el Salmo 30. In manus tuas, Domine, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Domine, Deus veritatis. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. In te, Domine, Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Apud omnes inimicos Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. meis valdet timor notis meis. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios. Mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Dalla lettera agli Ebrei. Lectura de la carta a los Hebreos. Fratelli, Hermanos, poiché abbiamo un sommo sacerdote ya que grande, tenemos en Jesús, passato attraverso el Hijo i de cieli, Dios, un sumo Gesù, sacerdote il Figlio di Dio, insigne que penetró en el manteniamo cielo, ferma la professione della permanezcamos firmes en la confesión de fede. nuestra fe, Infatti, non abbiamo porque un no sommo tenemos sacerdote un sumo che non sacerdote sappia prendere incapaz parte alle de nostre compadecerse de nuestras debilidades. debolezze. Egli stesso Al contrario, è stato messo alla él prova in ogni mismo cosa fue come sometido noi, a las mismas pruebas que escluso il nosotros, peccato. a excepción del pecado.
Accostiamoci dunque Vayamos con entonces piena fiducia al trono confiadamente della al grazia trono de la gracia, per ricevere misericordia a fin de obtener e trovare misericordia grazia, y alcanzar la gracia così de un da auxilio essere oportuno. aiutati al momento opportuno. Cristo, infatti, nei giorni Cristo della sua vita dirigió terrena, durante su vida offrì terrena preghiere e suppliche súplicas y con plegarias forti grida e con lacrime a fuertes Dio, gritos y lágrimas che poteva a salvarlo da aquel morte, que podía salvarlo de la e per il muerte, suo pieno abbandono a Lui y fue escuchado venne por su esaudito. humilde sumisión. Pur essendo figlio, Y aunque era hijo de imparò Dios, l'obbedienza da ciò che aprendió patì, por medio e reso de sus perfetto, propios sufrimientos divenne qué causa di significa salvezza obedecer. eterna De este per modo, tutti él coloro alcanzó la perfección che gli y obbediscono. llegó a ser causa de salvación eterna para todos los Parola que le di obedecen. Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Christus factus est pro nobis. Obediens, usque ad Propter quod et Deus exaltavit et venit in quod est super omne Passione di nostro Signore Pasión Gesù de nuestro Cristo, Señor Jesucristo, secondo según San Juan. Giovanni. In quel tempo Gesù En uscì aquel con i suoi tiempo, discepoli Jesús al fue di là con del sus torrente discípulos Cedron, al otro lado dove del c'era un torrente Cedrón. giardino, nel quale Había en entrò ese lugar con i un suoi huerto discepoli. y allí entró con ellos. Anche Giuda, il Judas, traditore, el conosceva traidor, quel luogo, también conocía el lugar, perché Gesù spesso porque Jesús y si sus era trovato discípulos là se con i suoi reunían discepoli. allí con frecuencia. Giuda dunque vi andò, Entonces dopo Judas, aver preso un al gruppo di frente de un soldati destacamento e de alcune soldados guardie, y de los guardias fornite dai capi dei designados por los sumos sacerdoti sacerdotes e dai y los fariseos, con lanterne, llegó allí con fiamme faroles, e acqua. antorchas
y armas. Jesús, Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó, ¿a quién buscan? Le respondieron, a Jesús el Nazareno. Él les dijo, soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente, ¿a quién buscan? Le dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús repitió, ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho, no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro, envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos, es conveniente que un solo hombre muera por el pueblo. Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote, mientras Pedro permanecía fuera, en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él respondió, no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió, he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió, ¿acaso no te vi con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así
participar en la comida de Pascua. Pilato salió donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió: tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: a él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salve, Re dei Giudei. Salve, Rey de los judíos, y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿no quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no lo hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: si lo sueltas, no eres amigo del César.
porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: «Aquí tienen a su rey». Ellos vociferaban: «Sácalo, sácalo, crucifícalo». Pilato les dijo: «¿Voy a crucificar a su rey?». Los sumos sacerdotes respondieron: «No tenemos otro rey que el César». Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo, Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: «Jesús, el Nazareno, Rey de los judíos», y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: «No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el Rey de los judíos». Pilato respondió: «Lo escrito, escrito está». Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. También tomaron la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba a abajo, se dijeron entre sí: «No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca». Así se cumplió la escritura que dice: «Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica». Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: «Tengo sed». Había allí un recipiente lleno de vinagre, empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: «Todo se ha cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Era el giorno della parasceve. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara a retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado,
porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y áloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta celebración litúrgica, la homilía la realizará el predicador de la Casa Pontificia, el sacerdote capuchino Raniero Cantalamessa. San Gregorio Magno decía que la escritura cum legentibus crescit, es decir, crece con quienes la leen, expresa significados siempre nuevos en función de las preguntas que el hombre lleva en su corazón al leerla. Y nosotros este año leemos el relato de la Pasión con una pregunta, más aún con un grito que se eleva de toda la tierra. Debemos tratar de captar la respuesta que la palabra de Dios le da. Lo que acabamos de escuchar es el relato del mal objetivamente más grande jamás cometido en la tierra. Podemos mirarlo desde dos perspectivas diferentes, o de frente o por detrás, es decir, o por sus causas o por sus efectos. Si nos detenemos en las causas históricas de la muerte de Cristo, nos confundimos y cada uno estará tentado de decir como Pilato: yo soy inocente de la sangre de este hombre. La cruz se comprende mejor por sus efectos que por sus causas. ¿Y cuáles han sido los efectos de la muerte de Cristo? Nos lo dice Pablo: justificados por la fe, reconciliados y en paz con Dios, llenos de la esperanza de una vida eterna.
Ma c'è un effetto Pero hay un efecto che la situazione en in acto cogliere in nos particolare. ayuda a captar de modo particular. La croce di Cristo ha cambiato La il cruz de senso del Cristo ha dolore cambiado e della el sofferenza sentido del umana, dolor y del sufrimiento humano, di ogni sofferenza de todo fisica sufrimiento e morale. físico y moral. Essa non è più un castigo, Ya no es una un castigo, maledizione. una maldición, È stata redenta ha sido in radice, redimida en quanto raíz il Figlio di Dio l'ha preso desde su que di el sé. Hijo de Dios la ha tomado sobre sí. ¿Cuál es la prueba più sicura? ¿Cuál es la Che prueba más bevanda che segura qualcuno de que la ti porge bebida non que è alguien te avvelenata? ofrece no está envenenada? È se lui Es beve si davanti Él a te bebe dalla stessa delante de coppa. ti la misma copa. Così ha fatto Dio. Así lo ha hecho Dios. Sulla croce ha En la bevuto cruz al ha cospetto bebido del mondo il delante del calice mundo dolore el fino cáliz alla feccia. del dolor hasta las heces. E ha mostrato così Así ha che mostrado esso non è que éste avvelenato, no está envenenado, che c'è una perla sino que hay una nel perla fondo en el di questo fondo de calice. él. E non solo il dolore di chi ha fede, Y no solo el dolor de quien ogni tiene la fe, dolore umano. sino de todo dolor humano. Egli è morto per tutti. Él murió por todos. Quando sarò elevato Cuando da yo terra, sea ha levantado detto, sobre la tierra, attirerò tutti había a me, dicho, atraeré a todos tutti, a mí, non todos, solo alcuni. no solo algunos. Soffrire, Sufrir, scriveva San Giovanni escribía Paolo San Juan II Pablo dopo il suo attentato, II desde su cama de hospital después del significa atentado, diventare significa particolarmente hacerse suscettibili, particularmente particolarmente receptivo, sensibili especialmente all'opera abierto delle a la forze acción salvifiche de di las Dio fuerzas salvíficas offerte de Dios all'umanità. ofrecidas a la humanidad en Cristo. Grazie alla croce di Cristo, la Gracias sofferenza è a la diventata cruz de anch'essa, a Cristo, modo el suo, sufrimiento se ha convertido también una a specie su di manera sacramento en una especie de universale sacramento di salvezza universal de per il genere salvación umano. para el género humano. ¿Cuál es la luce que tutto questo getta ¿Cuál es la sulla luz situazione que todo esto drammatica arroja sobre la che il mondo situación sta dramática que está viviendo la humanidad? Anche qui, più che alle También cause, aquí, dobbiamo más que a las guardare agli causas, effetti. debemos mirar a los efectos. Non solo quelli negativi No che solo los ascoltiamo negativos, ogni giorno, cuya triste parte escuchamos cada día, sino también los solo positivos, un'osservazione più attenta que in solo un una ambiente come observación questo más atenta ci aiuta a cogliere. nos ayuda a captar. La pandemia del coronavirus La ci ha pandemia bruscamente del coronavirus risvegliati nos ha dal despertado pericolo bruscamente maggiore che del hanno sempre peligro corso mayor que gli siempre individui e han corrido l'umanità, los individuos y la humanidad, quello dell'illusione el di del onnipotenza. delirio de omnipotencia. Abbiamo l'occasione, ha scritto Tenemos un la rabbino ocasión, ebreo ha in escrito questi un giorni, di conocido celebrare rabino judío, quest'anno de celebrar este uno año speciale un esodo especial pasquale, éxodo pascual, quello dall'esilio aquel de della salir coscienza. del exilio de la conciencia. È bastato il più Ha bastado piccolo el e más informe pequeño elemento della natura, e informe un elemento de la virus, naturaleza, un virus, a ricordarci che para siamo recordarnos que somos mortales, mortali, che la potenza militare que la e potencia tecnologia militar non y la bastano a tecnología salvarci. no bastan para salvarnos. L'uomo nella prosperità El non hombre comprende, en la dice il prosperidad Salmo. no comprende, È come dice gli un salmo de la animali che Biblia, periscono. es como los animales que perecen. Quanta verità in queste parole. Cuánta verdad en estas palabras. Mentre affrescava la cattedrale Mientras di San pintaba Paolo a Londra, el fresco de la Catedral de San Pablo en Londres, el pintor James a un Thornhill, certo punto fu preso da en un tanto cierto momento, entusiasmo per il se suo sobrecogió affresco, con tanto entusiasmo por su che fresco que, retrocedendo per vederlo meglio, retrocediendo non si para accorgeva che verlo stava mejor, per precipitare no se nel daba fuoco cuenta de que se iba a dall'impaccatura. precipitar al vacío desde los andamios. Un asistente inorridito Un capì che asistente un grido horrorizado di richiamo comprendió que un avrebbe grito de solo accelerato llamada il disastro. solo habría acelerado el desastre. Senza pensarci due volte, Sin mise un pensarlo dos pennello nel veces, colore, lo mojó un pincel scaraventò en in el mezzo color all'affresco. y lo arrojó en medio del fresco. El maestro, estupefacto, dio un paso hacia adelante. Su obra estaba comprometida, pero él estaba a salvo. Así actúa a veces Dios con nosotros. Trastorna nuestros proyectos y nuestra tranquilidad para salvarnos del abismo que no vemos.
ma attenti a non ingannarci. Pero atentos a no engañarnos. No es Dios quien ha arrojado el coronavirus, quien ha arrojado el pincel sobre el fresco de nuestra orgullosa civilización tecnológica. Dios es aliado nuestro, no del virus. Tengo proyectos de paz, no de aflicción, nos dice Él mismo en la Biblia. Si estos flagelos fueran castigos de Dios, no se explicaría por qué se abaten igual sobre buenos y malos, y por qué los pobres habitualmente son los que más sufren sus consecuencias. ¿Son acaso ellos más pecadores que otros? No, el que lloró un día por la muerte de Lázaro, llora hoy por el flagelo que ha caído sobre la humanidad. Sí, Dios sufre, como cada padre y cada madre. Cuando nos enteremos un día, nos avergonzaremos de todas las acusaciones que hicimos contra Él en la vida. Dios participa en nuestro dolor para vencerlo. Siendo supremamente bueno Dios, escribe San Agustín, no permitiría jamás que cualquier mal existiera en sus obras, si no fuera lo suficientemente poderoso y bueno para sacar del mal mismo el bien. ¿Acaso Dios Padre ha querido la muerte de su Hijo para sacar un bien de ella? No. Simplemente ha permitido que la libertad humana siguiera su curso, haciendo, sin embargo, que sirviera a su plan, no al de los hombres. Esto vale también para los males naturales, como los terremotos y las pestes. Él no los suscita. Él ha dado también a la naturaleza una especie de libertad, cualitativamente diferente, sin duda, de la libertad moral del hombre, pero siempre una forma de libertad. Libertad de evolucionar según sus leyes de desarrollo. No ha creado el mundo como un reloj programado, con antelación en cualquier mínimo movimiento suyo. Es lo que algunos llaman la casualidad y que la Biblia, en cambio, llama sabiduría creativa de Dios. El otro fruto positivo de la presente crisis sanitaria es el sentimiento de solidaridad. Cuando en la memoria humana los hombres de todas las naciones se sintieron tan unidos, tan iguales, tan poco litigiosos como en este momento de dolor. Nunca como ahora hemos percibido la verdad del grito de nuestro poeta. Hombres, paz. Sobre la tierra postrada, demasiado es el misterio. Nos hemos olvidado de los muros a construir. El virus no conoce fronteras. En un instante ha derribado todas las barreras y las distinciones de raza, de religión, de censo, de poder. No debemos volver atrás cuando este momento haya pasado. Como nos ha exhortado el Santo Padre, no debemos desaprovechar esta ocasión. No hagamos que tanto dolor, tantos muertos, tanto compromiso heroico por parte de los agentes sanitarios haya sido en vano. Es esta la recesión que más debemos temer. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo. No se adiestrarán más para la guerra. Es el momento de realizar algo de esta profecía de Isaías, cuyo cumplimiento espera desde siempre la humanidad.
Digamos basta a la trágica carrera de armamentos. Gritadlo con todas vuestras fuerzas, jóvenes, porque es sobre todo vuestro destino lo que está en juego. Destinemos los ilimitados recursos empleados para las armas, para los fines cuya necesidad y urgencia vemos en estas situaciones: la salud, la higiene, la alimentación, la lucha contra la pobreza, el cuidado de la creación. Dejemos a la generación que venga un mundo más pobre de cosas y de dinero, si es necesario, pero más rico en humanidad. La palabra de Dios nos dice qué es lo primero que debemos hacer en momentos como estos: gritar a Dios. Es Él mismo quien pone en labios de los hombres las palabras que hay que gritarle, a veces incluso palabras duras, de llanto y casi de acusación. Levántate, Señor, ven en nuestra ayuda, sálvanos por tu misericordia. Despierta, no nos rechaces para siempre. Señor, ¿no te importa que perezcamos? ¿Acaso a Dios le gusta que se le rece para conceder sus beneficios? ¿Acaso nuestra oración puede hacer cambiar sus planes a Dios? No, pero hay cosas que Dios ha decidido concedernos como fruto conjunto de su gracia y de nuestra oración, casi para compartir con sus criaturas el mérito del beneficio recibido. Es Él quien nos impulsa a hacerlo. Pidan y recibirán. Llamen y se les abrirá. Cuando en el desierto los judíos eran mordidos por serpientes venenosas, Dios ordenó a Moisés que levantara en un estandarte una serpiente de bronce y quien lo mirara no moriría. Jesús se ha apropiado de este símbolo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le dijo a Nicodemo: así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. También nosotros en este momento somos mordidos por una serpiente venenosa invisible. Miremos a aquel que fue levantado por nosotros en la cruz. Adorémoslo en esta basílica vacía por nosotros y por todo el género humano. Quien lo mira con fe no muere, y si muere, será para entrar en la vida eterna. Después de 3 días resucitaré, predijo Jesús. Nosotros también, después de estos días que esperamos sean cortos, nos levantaremos y saldremos de las tumbas de nuestros hogares, no para volver a la vida anterior como Lázaro, sino a una vida nueva como Jesús, una vida más fraterna, más humana, más cristiana. Continúa ahora en la liturgia el momento de la oración universal, por diversas intenciones, y se ha agregado a aquellas que habitualmente escuchamos, una por todos aquellos que padecen de la epidemia del coronavirus.
Preghiamo, fratelli carissimi, Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Padre onnipotente. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Francesco. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas del universo. Escucha a tu familia en oración y protégeme con tu bondad a mí, indigno siervo tuyo, para que el pueblo cristiano, confiado por tu providencia a mi cuidado pastoral, progrese siempre en la fe. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos por todos los obispos, presbíteros y diáconos, por todos los que desarrollan un ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad en la comunidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Preghiamo per i catecumeni. Il Signore Dio Oremos por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados por medio del agua recibida en el bautismo, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecundas sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos para que, renacidos en la fuente bautismal, sean contados entre tus hijos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Per tutti i fratelli che credono in Cristo. Il Signore Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir en la verdad que profesan y los reúna y conserve en su única Iglesia.
Dios todopoderoso y eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan en una sola familia a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. E nella fedeltà alla sua alleanza. Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la redención, por Cristo nuestro Señor. Oremos por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan también encontrar el camino de la salvación. Dio onnipotente ed eterno, fa che gli uomini che non conoscono il Cristo possano conoscere. Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por quienes no creen en Dios, para que, buscando con bondad y rectitud de corazón, puedan llegar a conocer al Dios verdadero. Dios todopoderoso y eterno, tú has puesto en el corazón del hombre una nostalgia de ti tan grande que solo cuando te encuentran tienen paz. Haz que, más allá de todo obstáculo, todos reconozcan los signos de tu bondad y, estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan el gozo de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos por quienes están llamados a gobernar la comunidad civil, para que Dios nuestro Señor ilumine sus mentes y sus corazones, para que busquen el bien común, en la verdadera libertad y en la verdadera paz. Dios todopoderoso y eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con tu sabiduría a nuestros gobernantes, para que, con tu protección, promuevan en la tierra una paz duradera, el progreso social y la libertad religiosa, por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos por todos aquellos que padecen las consecuencias de la actual epidemia, para que Dios Padre conceda salud a los enfermos, fuerza al personal sanitario, consuelo a las familias
y la salvación a todas las víctimas que han fallecido. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio providente de los que sufren, mira con compasión la aflicción que padecen tus hijos por esta epidemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes cuidan de ellos. Acoge en tu paz a quienes han muerto, y mientras dure esta tribulación, haz que cada uno encuentre el consuelo en tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todo desorden, aleje las enfermedades, sacie a los que tienen hambre, dé libertad a los encarcelados, justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los viajeros y el regreso a quienes están ausentes de casa, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, escucha el grito de la humanidad sufriente, para que todos se alegren de haber recibido en sus necesidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La celebración litúrgica procede ahora al momento de la adoración de la Santa Cruz. El Santo Padre descubrirá la imagen del crucifijo, este crucifijo que ha presidido las celebraciones de la Semana Santa, el llamado crucifijo milagroso, que en el siglo XVI libró a Roma de la peste, y que se encuentra habitualmente en la iglesia de San Marcelo del Corso. Et celium crucis, in quo salus mundi pependit. Con la Iglesia decimos: he aquí el madero de la cruz, del que pendió la salvación del mundo. Venid, adoremos. Se retira la siguiente tela, queda más al descubierto el crucifijo, al cual hoy, Viernes Santo, adoramos con profunda devoción. Et celium
in quo salus mundi pependit. He aquí el madero de la cruz, del que pendió la salvación del mundo. Venid, adoremos. Al retirar el tercer lienzo rojo, queda al descubierto el crucifijo. Crucis in quo salus mundi pependit. He aquí el madero de la cruz, del que pendió la salvación del mundo. Venid, adoremos. A nombre de toda la asamblea celebrante, de todos nosotros, el Santo Padre adora la cruz, de la que pendió la salvación del mundo. Con profundo recogimiento, nos unimos nosotros a esta adoración ante Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, que ofreció su vida por nuestra salvación.
este momento el Santo Padre hace el gesto de mostrar a toda la asamblea y a todos los que seguimos esta transmisión la cruz de Cristo. La adoramos en nuestro corazón. En este momento en que no podemos estar en la iglesia, nuestra adoración por Cristo es igual. Nuestro Dios, nuestro Salvador. Y aunque en este Viernes Santo la Iglesia no celebra la Eucaristía, sí ofrece la posibilidad de comulgar. Sabemos que por la restricción de la participación de los fieles, son pocos los que pueden acceder sacramentalmente a la comunión eucarística, y sin embargo el Papa ya desde hace semanas nos invita a unirnos espiritualmente en comunión con Cristo. Por eso en este momento se reviste el altar en la Basílica de San Pedro, el llamado altar de la cátedra, mientras el diácono trae a este altar el Santísimo Sacramento desde la reserva. Los presentes podrán comulgar y nosotros, en nuestros hogares y desde donde estemos siguiendo esta celebración litúrgica, podremos unirnos espiritualmente en comunión con toda la Iglesia. El Santísimo Sacramento se deposita sobre el altar para realizar el rito de la comunión. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro.
Liberaci, Signore, da Líbranos de todos los males, Señor, concedi la pace y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Beati invitati alla cena del Signore. Eccolo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Adora
Preghiamo. Oremos. Dio onnipotente ed eterno, Dios todopoderoso y eterno, que has renovado al mundo con la gloriosa muerte y resurrección de tu Cristo, mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Papa invoca una bendición sobre el pueblo. Inchinatevi per la benedizione. Reclinamos nuestra cabeza para recibir la bendición. Scenda, oh Padre, la tua benedizione. Te pedimos, Padre, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Amén. En silencio, tras haber celebrado esta liturgia de la Pasión, el Santo Padre se retira y sobre la Iglesia se cierne el silencio de la muerte y la esperanza de la resurrección de nuestro Salvador. A quienes nos han acompañado a través de radio, televisión e internet por medio del canal de YouTube de vaticannews.va, agradecemos y los invitamos para que dentro de 1h30 a las 21 horas de Roma y de la hora central europea nos reunamos para orar juntos con el Santo Padre el Vía Crucis. Soy el Padre Felipe Herrera Espaliat, y a nombre de todo el equipo de Vatican News, les deseamos un buen Viernes Santo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.